Ellos la humillaron frente a todos en el banco con sus risas secas y miradas llenas de desprecio. Una joven estudiante apenas 16 años, sostenía en sus manos una carpeta arrugada, tratando de explicar con voz temblorosa el propósito de su trámite. «Esto es imposible», murmuró uno de los empleados mientras desviaba la mirada, y los demás se unieron en un coro de desdén que parecía llenar la sala de un aire sofocante. Sus compañeros de clase, que la habían acompañado con la intención de apoyarla, apenas pudieron contener sus miradas de incredulidad. Nunca antes había sentido una vergüenza tan intensa, ni un silencio tan pesado que la hiciera desear desaparecer por un instante. Pero en medio de aquel instante humillante, algo cambió dentro de ella. Una chispa pequeña, apenas perceptible al principio, empezó a crecer, un fuego de determinación que no podía ignorar. Respiró hondo, apretó los dientes y por primera vez, no buscó disculpas ni justificarse. No. Esta vez, iba a dejar que la humillación se convirtiera en su impulso, no en su derrota. Mientras los empleados y clientes la observaban, ella levantó la cabeza y dijo con voz firme, clara y resonante, «No me voy a rendir. Y voy a demostrarles que se equivocan». Esa declaración no fue un simple acto de coraje adolescente, era el comienzo de una transformación que nadie esperaba. Lo que vino después fue sutil al principio, casi invisible, horas y horas frente a su computadora investigando, aprendiendo sobre leyes, finanzas y cómo funcionan los sistemas que la habían humillado. La joven que antes había temido cada mirada crítica empezó a comprender el poder que tenía la información y la preparación. Cada noche, mientras los demás dormían, ella construía un plan, una estrategia para convertir la injusticia en oportunidad, para dar vuelta a la situación que la había hecho sentir tan insignificante. Sus amigos comenzaron a notar un cambio, la niña tímida y callada se había transformado en alguien con una presencia que imponía respeto, no por arrogancia, sino por claridad y convicción. La misma gente que la había ignorado o despreciado empezaba a escucharla, aunque todavía no entendían la magnitud de lo que estaba gestando. Y cuando decidió dar el primer paso para enfrentar a quienes la habían humillado, no lo hizo con rabia, sino con precisión quirúrgica. Su primera acción pública fue un mensaje simple pero devastador, que circuló rápidamente en redes sociales, contaba su experiencia, exponía las fallas del sistema, pero sobre todo, mostraba cómo estaba tomando control de su propia historia. El efecto fue inmediato y viral. La humillación que la había marcado como víctima se convirtió en la chispa que encendió la atención de medios locales y nacionales. Los mismos que antes la habían ignorado comenzaron a escuchar. Lo que nadie esperaba era la segunda parte de su plan, no buscaba venganza sino transformación. Con cada día que pasaba, la joven expandía su influencia. No se limitaba a contar su historia, enseñaba, explicaba y mostraba herramientas para que otros comprendieran cómo enfrentar sistemas que parecían impenetrables. Organizó pequeños talleres en su escuela y en la comunidad, donde hablaba sobre derechos, educación financiera y cómo no permitir que la intimidación o la humillación definieran el valor de alguien. Su voz, antes temblorosa y apenas audible, ahora llenaba salas y captaba la atención de todos los presentes. La ironía no pasó desapercibida, quienes alguna vez la habían despreciado ahora la escuchaban con respeto, y algunos incluso con un dejo de admiración que no sabían cómo ocultar. Mientras tanto, ella no se conformaba con enseñanzas superficiales. Su investigación la llevó a descubrir fallas profundas en los procedimientos del banco donde había sido humillada. Errores administrativos, políticas poco claras y la falta de sensibilidad hacia los clientes jóvenes eran solo la punta del iceberg. Cada hallazgo se convirtió en una pieza más de su estrategia, demostrar que la humillación no era un accidente, sino un síntoma de un sistema que necesitaba un cambio urgente. Se contactó con abogados, activistas y periodistas, tejiendo una red de apoyo que nadie esperaba de una adolescente. Su determinación era tan meticulosa que cada movimiento estaba calculado para generar impacto sin caer en la confrontación directa que pudiera comprometerla. Cuando llegó el momento de enfrentar al banco públicamente, no lo hizo de manera impulsiva. Preparó una presentación clara, con pruebas documentadas, testimonios y estadísticas que mostraban la frecuencia con la que los jóvenes eran subestimados o ignorados en trámites financieros. La presentación fue enviada a la gerencia y también publicada en línea, donde rápidamente se volvió viral. El mismo banco que la había humillado tuvo que reconocer los errores y comprometerse a cambios inmediatos. Lo más sorprendente fue la reacción de los empleados,
algunos intentaron justificarse, otros se mostraron avergonzados, y unos pocos aprendieron una lección que jamás olvidarían: la humildad y el respeto no son opcionales, y subestimar a alguien por su edad o apariencia puede tener consecuencias inesperadas. Pero la joven no se detuvo ahí. Su visión era más grande que una simple reivindicación personal. Comenzó a trabajar en proyectos que empoderaran a cientos de jóvenes, creando programas educativos sobre finanzas, derechos del consumidor y liderazgo personal. Su historia se convirtió en un ejemplo que cruzó fronteras: reportajes, entrevistas y charlas invitadas en eventos importantes. La misma adolescente que había sido objeto de burlas en un banco ahora inspiraba a miles a no aceptar el desprecio como destino y a tomar control de sus propias vidas. Con cada testimonio compartido por quienes la escuchaban, con cada joven que encontraba confianza para enfrentar injusticias, ella sentía que su propósito se expandía. La humillación que había sufrido no había desaparecido, pero se había transformado en un motor que impulsaba cambios reales. Su vida ya no giraba en torno a la vergüenza de aquel día, sino a la fuerza que nació de ella. Había aprendido algo que nadie le había enseñado: el poder no estaba en vengarse, sino en transformar el dolor en acción, en convertir la experiencia negativa en un legado que pudiera tocar a otros de manera profunda y duradera. Con el paso de los meses, su influencia comenzó a tomar dimensiones que ni ella misma había imaginado. Lo que comenzó como un acto de defensa personal en un banco se transformó en un movimiento silencioso pero poderoso. Cada joven que compartía su historia, cada maestro que adoptaba sus métodos y cada periodista que difundía su mensaje era como un eco que reverberaba más allá de su ciudad natal. Su nombre empezó a aparecer en medios nacionales e internacionales, pero ella nunca buscó la fama. Su objetivo era la justicia, la educación y la transformación real de quienes se sentían invisibles o menospreciados. A medida que su reputación crecía, también lo hacía la magnitud de los desafíos que enfrentaba. No todos estaban contentos con los cambios que proponía. Algunos funcionarios, acostumbrados a la indiferencia, comenzaron a verla como una amenaza. Intentaron desacreditarla, minimizar su conocimiento, o incluso intimidarla para que abandonara su campaña. Pero ella había aprendido algo esencial aquel día en el banco: la fuerza no proviene de la ausencia de miedo, sino de la capacidad de avanzar a pesar de él. Cada intento de detenerla solo reforzaba su determinación. Lo que para otros era presión y amenaza, para ella se convirtió en combustible para planificar estrategias más inteligentes y efectivas. Sus proyectos comenzaron a evolucionar en formas que sorprendieron a todos. No solo hablaba sobre derechos y educación financiera, diseñó programas interactivos, plataformas digitales y materiales educativos accesibles para jóvenes de todas las edades. Creó redes de apoyo donde los estudiantes podían compartir experiencias de injusticia y recibir orientación de profesionales voluntarios. Lo que parecía una iniciativa pequeña y local se transformó en un movimiento nacional. Jóvenes de distintas ciudades empezaron a replicar sus métodos, adaptándolos a sus propias realidades, mientras ella coordinaba y supervisaba el crecimiento desde la distancia. La transformación personal fue igualmente impresionante. La chica que una vez se sentó humillada frente a un escritorio de banco ahora caminaba con seguridad por los pasillos de instituciones públicas y privadas, hablando con líderes, políticos y empresarios. Su voz, firme y clara, imponía respeto no por su edad, sino por la claridad de su visión y la fuerza de sus acciones. Aprendió a comunicar no solo con palabras, sino con hechos, demostrando que la preparación, la disciplina y la integridad podían cambiar estructuras enteras. Cada pequeño triunfo, desde la corrección de un procedimiento injusto hasta la creación de un programa educativo exitoso, reforzaba su convicción: nadie, absolutamente nadie, debería ser menospreciado por su edad, género o apariencia. Pero lo más notable no era el impacto externo, era la transformación interna. Lo que alguna vez fue dolor y humillación se había convertido en una fuente de sabiduría, resiliencia y empatía. Ella comprendió que las experiencias más duras pueden ser la base de la grandeza, y que cada obstáculo es una oportunidad disfrazada. La misma fuerza que necesitó para enfrentar aquel día en el banco ahora la guiaba para inspirar, educar y liderar a otros, construyendo un legado que iba mucho más allá de su historia personal. Mientras continuaba su labor, una sensación de calma y propósito la acompañaba. Ya no vivía atrapada en la vergüenza ni en el miedo, su vida había adquirido un sentido que la llenaba de orgullo y satisfacción. Cada historia que recibía, cada mensaje de agradecimiento y cada testimonio de transformación reforzaba algo que había aprendido a la fuerza:
el poder verdadero no está en humillar, sino en elevar. Con el tiempo, lo que comenzó como un momento de humillación se convirtió en una auténtica revolución silenciosa. La joven estudiante que aquel día sostuvo con miedo una carpeta arrugada frente a un banco indiferente, ahora se había convertido en símbolo de resiliencia y cambio. Su nombre resonaba no solo en su ciudad, sino en otras regiones, inspirando a miles de jóvenes que antes se sentían impotentes frente a las injusticias. Cada charla, cada taller, cada mensaje compartido se transformaba en una chispa que encendía la confianza y la determinación de quienes la escuchaban. La humillación que había sufrido se había metamorfoseado en una fuerza capaz de transformar sistemas enteros y abrir puertas que nadie se había atrevido a tocar. Lo que más impresionaba a quienes la observaban era su capacidad de convertir dolor en propósito. Nunca buscó venganza, nunca se limitó a recordar el momento vergonzoso, en cambio, canalizó su experiencia hacia la creación de oportunidades, conocimiento y herramientas para otros. Los mismos que la habían despreciado se encontraron admirando su inteligencia, su valentía y su capacidad de liderar con respeto y claridad. La historia de aquella adolescente se volvió un ejemplo tangible de que los obstáculos no determinan el destino, sino que lo que define a una persona es cómo responde ante ellos. La joven comprendió que su verdadero poder residía en elevar a otros, en enseñar que la edad, la apariencia o la falta de experiencia no podían ser barreras para la acción y la transformación. Cada joven que encontró la confianza para levantarse frente a la injusticia, cada persona que aprendió a enfrentar sistemas injustos con conocimiento y preparación, era una extensión de su fuerza. Su impacto ya no era un proyecto aislado, era un movimiento que cruzaba fronteras y alcanzaba rincones que nunca había imaginado. Su historia se volvió viral, no por drama ni por escándalo, sino por la inspiración pura de ver cómo una persona podía cambiar la vida de muchos solo con determinación, inteligencia y coraje. Aquel banco, testigo inicial de su humillación, terminó siendo una metáfora de lo que cualquier obstáculo puede representar, una oportunidad disfrazada. La joven lo demostró con cada acción, transformando la vergüenza en motivación, la indiferencia en influencia y el desprecio en respeto. Lo que parecía un fin doloroso se convirtió en un inicio glorioso, no solo para ella, sino para todos los que aprendieron a seguir su ejemplo. Cada logro, por pequeño que pareciera, era una pieza de un mosaico que contaba una historia mucho más grande, la historia de la resiliencia, la visión y la capacidad de convertir la adversidad en cambio real y tangible. Finalmente, aquella adolescente que una vez dudó de sí misma frente a las miradas crueles se había convertido en arquitecta de futuro. Su legado no se medía en premios ni en fama, sino en vidas transformadas, en jóvenes empoderados, en sistemas corregidos y en la certeza de que la verdadera grandeza surge cuando se convierte el dolor en acción y la injusticia en oportunidad. La historia que comenzó con humillación terminó como un ejemplo brillante de que nadie puede subestimar a quien se atreve a levantarse, a aprender, a enseñar y a cambiar el mundo a su alrededor. En cada sonrisa inspirada, en cada voz que se atrevía a hablar, y en cada cambio tangible que dejaba su huella, se podía sentir el eco de aquel día, un día en que la humillación se convirtió en gloria y la debilidad en un poder inquebrantable.